La entrevista. Encuentro con los protagonistas. Nos vamos a ir un poquito lejos, nos vamos a ir al norte del mundo. Faltan 100 y poquititos días para las elecciones en los Estados Unidos. Estados Unidos, hoy muy golpeado por la emergencia sanitaria a partir de la epidemia instalada en su país, dentro de esta gran pandemia que vivimos con la COVID-19, con mucha discusión a propósito de los pasos que fue adoptando y los tiempos en los que lo hizo el gobierno federal de los Estados Unidos, con muchos choques con los gobiernos estatales acerca de las medidas que se debían tomar, con consecuencias muy fuertes en cuanto a lo que están mostrando los números a propósito de la cantidad de personas contagiadas y la cantidad de fallecidos que tiene Estados Unidos en este momento. Eso, de todos modos, no quitó espacio para la campaña, o la campaña se cruza con una coyuntura muy particular. Ayer veía una encuesta que ubicaba a Joe Biden con cierta holgura por encima de Donald Trump, el candidato demócrata por encima del candidato republicano, actual presidente, que en algún momento y previo a toda esta pandemia parecía muy fuerte de cara a ganar un segundo mandato. Algunas cosas han cambiado, otras siguen, por ejemplo, aquello de pelearse un día sí y otro también con China. Y Lourdes nos contaba ayer la orden de cerrar el consulado chino en Houston entre acusaciones de espionaje de un lado y del otro. Bueno, parece ser un momento muy particular el que está viviendo Estados Unidos y tratamos de conocer un poco más de ello con Jorge McFood. Muchas veces hemos compartido gratísimos momentos de charla con Jorge, un intelectual uruguayo radicado hace muchos años en Estados Unidos, docente en Jacksonville, en la Florida, estado muy golpeado por la pandemia. Espero que andes bien, Jorge. Un abrazo grande. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. Buenos días, Luis, Rosina, y un abrazo también para Mónica y Lourdes. Sí, por ahora estamos bien. Yo tenía la ilusión de volver a Uruguay ahora en diciembre, sí, pero está todo muy complicado. Creo que no vamos a ser bienvenidos de la Florida. Claro, los números en la Florida... Cara a cara que es irreemplazable, tal vez no pueda ser. Seguimos por teléfono. Sí, será para otra oportunidad, Jorge, ya la habrá. Los números de la Florida son muy fuertes. Sí, y son consecuencias de políticas, a pesar de que podemos decir que nadie es culpable de la pandemia en sí. Bueno, si ampliamos el espectro, podríamos decir que todos los cambios climáticos globales son culpables y las faltas de políticas y prevención son culpables. Pero puntualmente en los últimos meses, el gobernador DeSantis aquí en Florida o en otros estados del sur, por una razón política, están desesperados que la economía mejore porque, como bien dijiste, las elecciones son unos 100 días y es el único factor que puede derrocar a Trump. Los factores morales lo hemos insistido en este mismo programa. No importa, como dijo Trump, puedo matar a alguien en la Quinta Avenida, igual no voy a perder votos, y eso es verdad, por una razón de fanatismo. Pero el factor económico es fundamental y también se preveía. Entonces, por razones políticas se apresuraron a abrir playas, bares, todo, y están presionando fuertemente para que las clases sean presenciales desde la primaria hasta las universidades. En las universidades privadas es más difícil legislar, pero sí que hay una gran presión política y eso ha tenido como consecuencia un fortísimo rebrote en los casos, lo cual no solamente se traduce en internados y en muertos, sino en un empeoramiento a largo plazo de la economía. Sí, claro, sin dudas. Vi hace unos días hacía un seguimiento a lo que estaba ocurriendo con la apertura, ¿sí? Entendiendo que la economía debía funcionar y por lo tanto había que reabrir lugares. Leía una relación bastante firme, sólida, de estados republicanos que acompañaron la postura de Trump, que por lo tanto fueron adelante con habilitar mucho movimiento, desestimular aquello que decía quédate en casa y cuídate, y también la relación final de esto con los números, que en esos estados precisamente es donde tenemos un nivel mucho más alto, ¿no? Ahí en la Florida ya murieron más de 5.000 personas y son casi 380.000 personas que se han contagiado. Es un disparate, ¿no?
Sí, sí, hay una clarísima relación entre ideología y creencias y el repunte. Nueva York, que fue el foco por razones de cosmopolitismo, las restricciones fueron mucho más fuertes y lograron bajar la curva, como en muchos países en Europa. Hace pocos días ahí no se reflejó, pero ayer veía en la portada principal del Washington Post, no en papel sino en Internet, una foto de la Plaza Independencia ahí en Uruguay. Sí. Y como siempre los artículos sobre Uruguay desde hace muchos años son muy elogiosos. Y precisamente destacaban la diferencia de tener un sistema de salud. Mucha gente ahí en Uruguay dirá que no funciona, pero sí que comparado con muchos otros países bastante universal o hay un acceso razonable, y además la gente es bastante razonable en muchos aspectos. También somos uruguayos y nos criticamos a muerte, pero pues si comparamos con otros países no existe ese fanatismo que en algunas áreas, por ejemplo en Estados Unidos, que a veces es muy bueno para la economía, por ejemplo para endeudarse, el 80% de la población acá está endeudada, eso estimula la economía, pero cuando ocurren estos casos aparecen las flaquezas y el fanatismo religioso y ese concepto republicano conservador de macho, de que no necesito máscara, y eso es una muestra de debilidad y una muestra de sumisión, etcétera. Son teorías totalmente, y también aparte de las teorías conspiratorias, pero conceptos que incluso enlazados con el religioso, igual que en Brasil, llevan a esos absurdos y luego se ve en los números. Eso golpeó muy, muy fuerte aquí en Estados Unidos y aunque es cierto que en algunas provincias en Argentina tienen números semejantes a los de Uruguay, pero Uruguay, aunque hay un repunte ahora, se ha mantenido en una situación bastante razonable y probablemente sea por esa falta de fanatismo absurdo y una aceptación de la gente. El concepto, por ejemplo, redondeo con esto, de que acá se repite mucho, especialmente los republicanos, de que usar máscara, es una forma de renunciar a la libertad individual. Incluso han habido peleas en muchos lugares por esa misma razón, porque los empleados de algunos comercios no dejan entrar a quienes no tienen máscara y bueno, insultos, peleas han habido muy fuertes. Pero no tiene ningún sentido. Si pensamos, por ejemplo, que a nadie se ofende ni nadie se molesta por la recorte de libertad individual cuando el policía nos para porque nos llevamos cinturón de seguridad, y en ese caso el cinturón nos protege a nosotros, no a otros si tenemos un accidente. En el caso de la mascarilla, fundamentalmente protege a otros. Es decir, es totalmente irracional argumentar falta de libertad individual o manipulación de algunos poderes, etcétera, que siempre están manipulando, pero no en este caso. La mascarilla es algo muy simple y recomendado por especialistas. Hace unos días, una columna de Paul Krugman en The New York Times ubicaba el punto de inflexión en el 17 de abril, el día en que Trump tuiteó libera en Minnesota, libera en Michigan, libera en Virginia, y bueno, y los gobernadores republicanos empezaron a sumarse, y Arizona, y Florida, Texas y otros estados fueron suspendiendo todo aquello que era cuídense, confinamiento, aislamiento, y a partir de ahí vino esta segunda ola más fuerte, ¿no? Cronológicamente, ¿la ubicas también en esos tiempos? Sí, y poco después, por ejemplo, Georgia anunció con bombos y platillos la reapertura de todos los sectores, etcétera, porque había bajado la curva y ya estaban fuera. Entonces, y muchos dijeron, y pensamos que eso era un apresuramiento irresponsable. Luego siguió Florida, y bueno, y ahí hubo las consecuencias. Luego Trump dice, bueno, lo que pasa es que lo único diferente es que estamos testeando más, pero bueno, también los especialistas que en el mundo de los fanáticos son despreciados. Los especialistas han insistido que el aumento de testeos no refleja el terrible aumento de casos. Y el terrible aumento de casos hay que esperar unas 2 o 3 semanas para ver los números luego en hospitalizaciones y en muertes. Entonces la gente ha estado muy fanatizada y con mucha rabia. Incluso han habido y esto es un factor quizás de las redes sociales, competencia de jóvenes a ver quién en fiestas se agarraba primero el virus. Ese tipo de irracionalidad que es muy propia también de las redes sociales, que va un poco más allá de la ideología.
Tocaste dos temas clave, Jorge, que te quería preguntar. Uno era, un poco ya adelantaste, cómo la sociedad se ha ido adaptando a esta nueva normalidad. Acá hace poco un sociólogo, Luis Eduardo Moraz, decía que había cambiado el miedo de los uruguayos, que ahora teníamos el miedo al otro, ¿no? El otro que nos puede contagiar, el otro que nos puede traer el virus a casa. Y además manejaste el tema información. Te quiero preguntar, ¿cómo ha sido el acceso a la información? ¿Se maneja la información de forma transparente? Porque es importante tener un acceso claro y transparente justamente a las cifras oficiales que maneja el gobierno, ¿no? Sí, eso del miedo recuerda aquel pequeño texto tan poderoso de Eduardo Galeano, que seguramente recordarán. Los miedos. La información tiene dos aspectos. Primero, hay más acceso a la información desde hace varias décadas, pero su relevancia es mínima o nula, porque depende cómo se procesa esa información. La mitad, o no digo la mitad, un número muy fuerte de esa más información es falsa, especialmente también en esos grupos fanáticos. Y el otro aspecto es que no se está liberando toda la información oficial. De hecho, hubo algunas científicas que acá en Florida han denunciado de que los modelos no incluyen todos los datos. Fue expulsada, fue despedida de su puesto. Se la criticó mucho el gobernador DeSantis, dijo que había cometido otros errores. Siempre hay excusas para hacer lo que se quiera hacer, pero con el tiempo se fue demostrando de que sí, que los estados, como el de Florida, no están aportando todos los datos y se está ocultando información. Entonces son los dos aspectos, claro. La manipulación de la información y la irrelevancia de la información. Sí, eso es fuerte, ¿no? Pero, a ver, cuando comenzaba el año, y creo que incluso al cierre del año pasado, conversando contigo en otras oportunidades, hacías referencia a un Trump que estaba sólido y que mucha gente opinaba que podía ser reelecto. Sorteó finalmente fácilmente en el Senado en la posibilidad de la destitución, arrancó el año, eso fue por allá por febrero, con ese impulso, superando ese escollo, la economía tenía algunas señales, la creación de empleo venía fuerte, pero este combo de crisis sanitaria tan fuerte, con responsabilidades en cuanto a la forma en que actuó el gobierno federal, las protestas civiles también, recordemos el episodio de George Floyd, el asesinato de Floyd y todo lo demás que se desató en todo el país, más los problemas económicos, porque todo esto le pegó fuerte a la economía, hacen un combo bastante complicado de sobrellevar para cualquiera, no solo a Trump, todo esto de cara a una elección nacional como tienen el 6 de noviembre, ¿no? Sí, desde el punto de vista político es mortal y además él está militarizando la policía, que es típico, querer imponer el orden por la fuerza, y eso está generando aún más reacciones y contrarreacciones, porque también los sistemas represivos adoran las revueltas y los desórdenes, son fundamentales para los sistemas represivos, y eso le va a llevar algún voto más radical de la derecha. Y eso ocurrió, por ejemplo, cuando Nixon arrasó en la reelección en una campaña contra las protestas contra la guerra de Vietnam, que la policía mató incluso estudiantes en Ohio, en la Universidad de State en Ohio. Pero no estoy diciendo que eso se va a repetir. Quiero decir que algunos votantes se van a arrimar más ahí para resolver toda la fuerza y al estilo de Trump. Pero sin embargo hay un gran margen de que está totalmente intoxicado con eso, está cansado del estilo y de las políticas de Trump, que son, mucha gente dice que está totalmente inhabilitado, incluso en una entrevista ha insistido en que tomó un test de inteligencia, porque él ama decir que tiene una inteligencia superior a lo normal, y resulta, bueno, que el test que tomó es para aquello que es el Montreal Cognitive Assessment, que es para aquellos que son sospechados de tener demencia o algún problema mental. Eso fue bastante ridículo, incluso dijo que algunas preguntas eran difíciles. Entonces, sí que la situación está bastante, yo diría, dividida en gran medida en contra de sus posibilidades. Recordemos también que en Estados Unidos casi todos los presidentes son reelectos, con algunas excepciones, como ya hablamos alguna vez, Carter
o Bush padre, son pocas excepciones que no son reelectos. La economía tiene que estar muy mal para que no sean reelectos, y es el caso actualmente. Entonces, la tiene muy difícil. Ahora, es probable que encuentre un enemigo unificador. Ha estado tal vez intentando con China. El caso de Pfizer, por ejemplo, no de Pfizer, porque ese es el laboratorio de Nueva York, pero el de Houston, en el cual acusa a China de espionaje. Eso todavía no está muy claro. Eso sí que le puede servir como enemigo exterior para recolectar más votos, pero aunque no tenemos todos los datos, si lo vemos desde un punto de vista global, filosófico, es un reflejo de la ideología, porque supuestamente todo el mundo está buscando una vacuna, porque no es un problema nacional, es un problema global, y cuanto menos casos haya en distintos países, mejor para todos. Y lo cual demuestra que en realidad lo que se está tratando de hacer es primero crear el enemigo exterior, que es muy probable que China haya intentado robar datos, no lo sabemos bien, eso puede ser una creación de los servicios secretos, pero también puede ser real. Y el otro aspecto es que se está viendo el beneficio económico. El gobierno está invirtiendo casi $2 millones en Pfizer, 2 billones de acá, que vendrían a ser en español 2.000 millones de dólares, que es una fortuna. Y la compañía farmacéutica obviamente que va a embolsar todo eso, maneja más dinero que todo el PBI de Uruguay. Y la pregunta es, bueno, entonces el problema con este escándalo es que hay una compañía que no va a hacer más dinero, porque si roban los secretos para una vacuna, que lo roben, si eso va a eliminar la pandemia. Sí, sin dudas. Ahora, otra punta o otra carta que puede manejar el presidente Trump es que la Casa Blanca tome decisiones que ayuden al bolsillo. Como vos decías, la economía es un factor enormemente determinante en una elección. Estados Unidos no es excepción en esto. Y se ha hablado de una posibilidad de una nueva ronda de rescate financiero. Sería un elemento clave. Sí, bueno, que es aprobada por el Parlamento y que es dinero de la gente. Y lo gracioso es que Trump envió los cheques con su firma y un pequeño poema como diciendo es mi dinero, y mucha gente he escuchado ese es dinero de Trump. El que no esté de acuerdo con Trump, que no use los $2.300, que además para el 90% de la población, incluso de que está en una situación desesperada, aquí en Estados Unidos es prácticamente nada. Un alquiler cuesta eso. Claro. Pero bueno, es parte también de la manipulación electoral. Y puede haber otra ronda. En Europa ahora se aprobó una, pero bastante más pequeña, la que se aprueban acá, que son de trillones, de hecho, en inglés, o de billones en español. Es probable que haya otra ronda también con perspectivas no solo electorales, también es muy necesario para mucha gente que está en una situación muy desesperante, porque la crisis, obviamente, como en todas partes del mundo, siempre pega a los de abajo. Y, por ejemplo, los muertos o los enfermos, en su gran mayoría son gente de clase media o baja que están en los servicios o de trabajos esenciales o en servicios. Y por esa razón, por ejemplo, en Nueva York, el 75% de la población que está en esos trabajos no son blancas ni de clase alta. Y en Georgia un tercio, los afroamericanos son un tercio, pero son los 50% de los hospitalizados. Es decir, siempre hay un problema de clase que casi invisible, y bueno, se disimula todo con el tema de la libertad. Cada uno es responsable y es dueño y responsable de su vida. Bueno, somos responsables, pero también vivimos en una estructura que ya heredada. Sí, ahora, Jorge, las ayudas sobre todo a los parados, como le dicen, ¿no? A las personas que están sin trabajo y cubriendo su... Y también a las grandes empresas. A las grandes empresas, a las grandes compañías. No, está bien, pero me refería a los subsidios por el desempleo, todo eso. Tengo entendido que se agotan ahora a fines de julio. El Congreso se va de receso el 7 de agosto. O sea, si no hay unas medidas ahora, medio en estos días, agosto puede ser un mes donde se encuentre con una cantidad de gente desamparada y sin un plan de ayudas que ofrecer. Esto, digo, no solo para la carrera electoral, sino para los propios estadounidenses, puede ser un mes negro, ¿no? O sea, un panorama negro el que venga por delante.
Sí, y acá además está el factor de las redes de cobertura social, que obviamente son mejor que en Centroamérica, pero cubre mucho menos que en países como Uruguay. A pesar de que no sea un lujo el sistema uruguayo, pero por lo menos tiene la filosofía de cubrir la mayor cantidad de gente posible. Y a eso hay que agregarle, hay mucha gente desempleada, millones de desempleados. Las ayudas de desempleo no son suficientes. Por ejemplo, nosotros en la universidad teníamos una secretaria que, bueno, fue despedida y resulta que por haber trabajado unos meses para reclamar el desempleo, el cheque de desempleo le lleva un trámite enorme, mucho tiempo y hasta le resulta más caro que, es decir, no recibir más dinero. Es una situación bastante compleja, y además consideramos que el 80% de la población de Estados Unidos está endeudada, porque también es la forma de estimular la economía. El 7 de cada 10 estadounidenses siempre consideraron que era normal estar endeudado y hasta necesario. Bueno, cuando ocurren este tipo de emergencias, se dan cuenta que algunas cosas no están funcionando bien. Claro, sí, sin dudas, eso es muy fuerte. Contame, ¿estás dando clases en este momento? ¿Hay actividad en la universidad allí en Jacksonville? ¿Están todos confinados? ¿Cuál es el panorama en el lugar donde tú vivís? Bueno, en este momento estamos en el receso o las vacaciones de verano. Claro. Sí. Yo cada tanto voy a la oficina, pero el campus está casi prácticamente vacío. Se está preparando para el reinicio en agosto. Normalmente recibo muchos pedidos de estudiantes que están en el extranjero, en Europa, en Italia, en otros continentes, pidiendo de que por favor los acepten online. Hay todo un trámite para hacerlo eso, pero el plan es hacer semipresencial, es decir, mitad de la clase en el salón y la otra mitad por cámara. Se han instalado equipos, cámaras. Sí. Va a ser bastante complicado, bastante complejo y engorroso. Y lo mismo en lo que son las escuelas primarias y las secundarias. También se van a reiniciar en mediados de agosto, lo cual se puede prever un aumento de los casos. Y bueno, yo he expresado eso también, que en varias reuniones. ¿Qué pasa si un profesor o un estudiante tiene da positivo en el coronavirus? Eso va a traer un efecto dominó, una cadena de problemas. Esperemos no llegar a eso, pero estadísticamente es muy, muy probable. Sí. Y podemos esperar en el Estado y en otras partes un aumento de los casos solamente por el reinicio de las clases. Sí, ¿Saturación hay ya en los centros hospitalarios, Jorge? En algunos casos como Miami, incluso en Jacksonville hay bastante, que para peor, en pocas semanas tenemos la convención republicana. Claro. Eso, claro, trae $100 millones según el alcalde, pero creo que lo van a gastar en otros problemas. Y mucha gente está en desacuerdo en traer toda esa masa de gente para nominar a Trump aquí en Jacksonville. Claro. Los hospitales sí están saturados en muchos casos, algunos están por el 80%. El aspecto positivo, quizás que no se sabe muy bien, que hay muchos especialistas que están mirando a América del Sur, porque ustedes están en invierno. Sí, claro. Y en Chile, por ejemplo, los especialistas esperaban un mayor problema con la temporada normal de gripe, lo cual aparentemente ha sido muy baja, y se preguntan si no tiene algo que ver con el virus, del coronavirus. Por lo cual eso podría ser una buena noticia, pero bueno, muy, muy limitada. No es algo que va a cambiar la realidad. La realidad se va a cambiar radicalmente cuando aparezca una vacuna comprobada. Sin dudas. Jorge, siempre es muy bueno conversar contigo. Muchísimas gracias. Cuídate mucho y bien, volvemos a conversar en cualquier momento, ¿sí? Hasta pronto, Jorge. Bueno, sí, nos vamos a volver más paranoicos todavía para cuidarnos. Está bien, y ya liberarán los viajes y te podremos tener por acá por Montevideo en cualquier momento. Un abrazo grande. Chao, Luis y Rosina, chao.